Vamos a partir en un segundo. Vamos a analizar un caso. Esta es una subsecretaría que no existe para evitar cualquier susceptibilidad de alguna persona. Esta subsecretaría tiene un presupuesto de tecnología de la información de $1 millón. Tiene una tecnología nube híbrida y también tiene on-premise, como son muchas de las empresas que hay en Chile. También tiene sedes, y 13 a nivel nacional, y un edificio central. Tiene 5.000 trabajadores, lo cual es una empresa bastante grande en la realidad, porque esos 5.000 trabajadores ocupan tecnología en distintas maneras. Algunos son personas que andan haciendo actividades, otros son personas que están en el escritorio, pero son 5.000 trabajadores que tienen cuentas de correo, por ejemplo. Tiene procesos internos, claro, tiene 10 procesos que son críticos, 20 que son de apoyo y 5 que son estratégicos. A medida que vamos avanzando en la seguridad, entendemos que los procesos son clave, y poder entender qué procesos tiene la empresa que nos contrataron para protegerla es importante, porque así se puede estimar mejor los tiempos que se dedican. El Giro es un servicio público. Como trabajé tanto tiempo en los servicios públicos, conozco bastante bien, y tiene algunas cosas de seguridad. Tiene un equipo de seguridad actual de 0 personas, que no es una realidad tan loca aún en el 2020. Tiene un correo cloud, tiene la protección de antivirus, firewall perimetral, microsegmentación de red, cosas clásicas. Tiene un parque PC de 950 endpoints, 300 servidores virtualizados, 25 físicos, 200 equipos de comunicación conocidos, y también algunos que están en Chao IT y no se sabe dónde están. Cosas que la gente se entendería en su casa que no pasan, pero sí pasan. Y tiene un problema de seguridad que recientemente fue vulnerada. ¿Qué significa esto? Que sufrió un ciberataque efectivo. Y tiene otro problema, que la seguridad depende del área TI, lo cual hace que sea un poco complejo, dependiendo de la organización, hacer cumplir las medidas de seguridad. ¿Quién soy? En este tipo de ejercicio de clase se hace juego de rol. Entonces, en este caso, mi nombre es Antonio Díaz. Tengo estudios de ingeniería en informática, sé de ITIL, Scrum y desarrollo en Java. Actualmente me desempeño como ingeniero de operaciones TI. Tengo 10 años en la compañía, lo cual estoy esperando mi oportunidad. Tengo 43 años y estoy casado y tengo 2 hijos pequeños. Un día se acerca mi jefe y me dice: Antonio, felicitaciones. Y luego se acerca el jefe, sabe que no viene algo bueno. Eres el nuevo oficial de ciberseguridad. Qué sorpresa para el pobre Antonio, que no había tenido la oportunidad previamente de trabajar en esto. Antonio debió ponerse a estudiar y a intentar lavar la loza y ordenar la casa al mismo tiempo, que son las actividades que están teniendo todos en trabajo remoto. Y también surgió una pregunta paralelamente: ¿qué es lo mínimo que debiese estudiar Antonio para convertirse en un oficial de seguridad de la información? Primero, la gestión de seguridad, aunque a muchos no lo encuentren el lado más sexy de la seguridad, es sumamente importante. Sin una buena gestión no hay eficiencia, y si no hay eficiencia no se optimizan los recursos, que siempre son escasos. La normativa ISO auditable. Esta es una parte clave. Todas las empresas grandes las tienen. Si no lo editan el mundo de las grandes empresas auditoras, lo auditarán la gente de la CMF, o lo auditará la gente del gobierno, pero siempre a todos en algún momento alguien los va a auditar. También hay que aprender de TTPs, que son técnicas, tácticas y procedimientos de ciberseguridad, porque no solo podemos saber de ISO, también tenemos que entender cuáles son los procedimientos técnicos que se van a implementar, y que esas políticas se generen de una forma usable. ¿No? Ya no podemos pensar en letra muerta. Métodos de hardening. Si bien la parte del hacking es buenísimo, entretenido, hay una parte del Blue Team que es quien protege, cómo lo protege, cómo al publicar servicios van a estar seguros por diseño. También es importante que en su nueva posición Antonio estudie tecnología emergente y tradicionales. ¿Por qué emergentes? Porque hay muchas cosas de machine learning,
está, está el tema del 5G que ya viene próximamente, en los próximos años ya va a estar implementado. Y tenemos que entender las tecnologías que están en otras industrias que van a llegar al país. Y las tradicionales para entender lo que ya hay y cómo lo mejoramos. Y también un tema que Antonio va a tener que estudiar bastante es sobre el teletrabajo y la continuidad del negocio, que son temas que con la pandemia hoy en día se hicieron más necesarios. Y también tiene que estudiar procesos y procedimientos de seguridad, porque no todo es la parte digital. Hay procesos de negocio que tienen que conversar con el lenguaje del negocio y procedimientos que tienen que establecer protocolos para que estos procesos se cumplan de la mejor manera. Y también un poco de marketing. ¿Por qué pensarán que alguien de seguridad debe saber marketing? Si la persona no sabe comunicar sus ideas dentro de la empresa, difícilmente, aunque tenga la mejor expertise técnica, va a ser difícil que la gente del área de negocio o la gente que es la que está gobernando los procesos críticos les vaya a entender. Entonces Antonio se puso la meta de armar un programa de seguridad para los próximos 3 años. Vamos a entender ahora qué tuvo que hacer Antonio. ¿Y por qué a 3 años? Básicamente porque en 3 años se pueden prorratear los costos, en 3 años se pueden hacer presupuestos cumplibles, y en 3 años se puede pensar en una estrategia integral de escalabilidad en seguridad. Si pensamos solo a 12 meses en el corto plazo, difícilmente una estrategia pueda ser exitosa. Una de las cosas más importantes que a veces nos olvidamos y nos centramos solo en la tecnología es cuál es el giro del negocio. Antonio tiene que entender que no todo es importante, no todo es urgente. Hay cosas que son las realmente importantes de la empresa y en esas hay que gastar los recursos. También Antonio tiene que entender, en este caso, a quién le duelen los temas de seguridad. Puede que al director no le duelan, pero es porque los desconoce. Al momento que Antonio le empieza a explicar al director lo que le va a suceder a él y a su cargo, cuando sucedan temas de seguridad, creo que a ese director sí le va a importar. También Antonio tiene que conocer qué son los riesgos, qué es una amenaza, qué es una vulnerabilidad y cuáles riesgos son altos, medios y bajos, porque no todos los riesgos son igual de importantes. Pero hoy se ha dado un fenómeno muy distinto en la población, que es, por ejemplo, que los riesgos de pandemia, siempre las clásicas matrices de riesgo están estimados como críticos si pasa y probabilidad bajísima. Entonces era un riesgo que no se tomaba muy en consideración. Y hoy en día es el riesgo que nos tiene a todos de cabeza. También hay que entender que la gestión de riesgo viene con un proceso, porque primero hay que identificar, analizar, darle una valoración, darle un tratamiento para que Antonio pueda explicarle a la gente del negocio si este riesgo lo quieren aceptar, si van a invertir para mitigarlo o si básicamente van a intentar eh, aceptarlo y esperar a ver qué pasa, que muchas veces lo que va pasando en las organizaciones y no se hacen cargo de los temas. Y Antonio ahí se puso a pensar entonces, pero ¿cómo va a ser crítico un riesgo de pandemia? Claro, cuando las matrices de riesgo se crean, la gente que la está creando no está pensando en que eso sí pueda pasar. Entonces ese es el cambio de paradigma, pensar un poco, Antonio, en crear riesgos pocos, pero que de verdad, si llegan a suceder, paralicen el giro del negocio. También Antonio tuvo que entender que las vulnerabilidades y las pruebas de penetración no son lo mismo, porque la identificación de vulnerabilidades no hace la explotación que hace el test de penetración. Y el test de penetración va acompañado de distintas otras técnicas que también pueden buscar debilidades. Entonces, Antonio tuvo que entender que hay una gran diferencia entre ambas dos artes, que son bastante complejas en sí. También Antonio tuvo que entender que existe el Cyber Kill Chain y que el ataque que se gestó cuando a él lo nombraron como oficial de seguridad partió con un reconocimiento donde la empresa empezaron a investigar qué servicios tenía expuesto Internet. Después, cuando ya descubrieron que la empresa tenía servicios de Microsoft, crearon paquetes de armas digitales orientados a hacer la explotación a esos servicios. Y de ahí la gente, los atacantes pensaron, ¿cómo podemos hacer llegar esto a las personas precisas? Básicamente por correo electrónico. Y con un pretesting para que el usuario final le hiciera clic. Y ahí se generó una explotación
por una vulnerabilidad conocida en el Office y se procedió a hacer una instalación de una persistencia que generó un comando control y para tener una actuación dentro de la máquina. Y esto generó el ciberataque y generó el daño reputacional que se conoció al momento de que Antonio entró como CISO. También Antonio entendió que quienes nos atacan son reales, existen, se están organizando, son grupos organizados, no son script keys, son gente muy preparada, que incluso puede ser ciberejército de algún país extranjero. Esto ha pasado. Antonio se puso a leer los diarios y encontró que habían bastantes casos en Chile, que algunas entidades financieras habían sido atacadas. Y Antonio les empezó a tomar un poco el peso. Y también Antonio empezó a ocupar esta lámina en las presentaciones que le hacía el directorio. También Antonio empezó a desconfiar un poco de las personas que tenían altos privilegios dentro de la empresa, porque pensó, ¿qué pasa si ellos en algún momento se disgustan con la empresa y quieren hacer algún daño? Entonces Antonio empezó a pensar cómo podía hacer un programa para usar el mínimo privilegio dentro de su empresa. También Antonio se dio cuenta que no solo los riesgos son de ciberatacantes, gran parte de los riesgos vienen desde adentro, y es porque las personas no hacen seguridad por diseño, y la seguridad viene después que el proyecto ya se diseñó, se compró y se implementó. También Antonio se puso a pensar que en Chile es un país de desastres naturales. No solo las pandemias, no solo los estallidos sociales, sino también los terremotos pueden hacer daño dentro de una empresa y hacer que los clásicos programas de recuperación de desastres que están durmiendo bajo kilos de polvo tengan que ponerse a prueba. Antonio se dio cuenta que estos documentos no pueden ser letra muerta y tienen que ser documentos vivos y tienes que probarlos. Antonio llegó a la triste conclusión que el presupuesto era cero. Y entonces Antonio se preguntó, ¿cómo voy a crear seguridad a costo cero? Es una gran pregunta. Y Antonio después se dio cuenta que no se puede crear seguridad a costo cero. El costo cero no existe. Eso es una idea que se puede hacer algún director, algún gerente, pero que solamente está en sus fantasías, quizás en sus sueños. Pero la seguridad tiene un costo en personas, en capacitación, inversión en tecnología, en software, en licencia, que se tiene que prorratear. Entonces, Antonio pensó, si bien ahora no tenemos presupuesto, después quizás vamos a tenerlo, pero para eso necesitamos tener procesos definidos. Actualmente no existen procesos definidos de seguridad, por lo cual el gerente y el director no van a entender que esto es importante. Pero tampoco tenemos una infraestructura. Esto se apalanca con lo anterior. Si no existe proceso, de ninguna forma tampoco va a haber la estructura, porque no se va a entender como una necesidad dentro de la empresa. Y no tenemos el software. Si no tenemos la infraestructura, ¿para qué necesitamos el software? Es todo parte como una cadena. Entonces pensemos en calmarlo un poco y saber que Antonio necesita ganar apoyo. ¿Qué significa esta frase tan pequeña? Ganar apoyo del directorio, donde está, en el caso de una empresa privada, el gerente general, o en el caso de un servicio público, el ministro, el subsecretario o el jefe de servicio. Necesita ganar apoyo. Y también hacer entender a la organización que la seguridad es una responsabilidad de todos, no de TIC. Muchas veces se malentiende que la seguridad es responsabilidad de TIC. No, es de todos, de todas las personas que trabajan en la organización, desde la persona que va a ser víctima del ciberataque hasta la persona que es encargada de aplicar las medidas de seguridad. Otra cosa que Antonio se dio cuenta es que no necesita llenarse de cajas si no las sabe ocupar. Entonces Antonio empezó a cuestionarse si era necesario comprar todos los productos bonitos y glamorosos que los proveedores le venían a mostrar. Antonio pensó que mejor tuneaba lo que ya había y creaba una arquitectura de seguridad para darle el mejor uso a las cajas que ya existían y no comprar cajas que vinieran a prometer soluciones mágicas. Antonio se da cuenta que necesita un plan. Ayudemos a Antonio entonces a formular su plan de seguridad 2.0. Primero, la seguridad que vamos a definir ahora va a ser como una estrategia. Vamos a definir un plan. Y en este punto Antonio se dio cuenta que no sabía que era tanto trabajo. Él pensaba que solo era con implementar el anti-malware y
se había acabado el tema. Una de las cosas importantes que se le va a explicar a Antonio es que la transformación digital viene con seguridad digital. Y los clásicos paradigmas que la seguridad de la información va aparte, que la ciberseguridad va aparte, que la seguridad física no conversa con la ciberseguridad. Todas estas cosas, Antonio, y esos mitos se los sacó de la cabeza y se dio cuenta que para hacer seguridad de verdad hay que hacer todo esto integral, en capas y unido. No se puede estar pensando en programas de seguridad que no tengan nada que ver con la realidad de la ciberseguridad. Todo tiene que estar unido, ir en un mismo canal, con una misma visión y hacer un proceso general que permita hacer la integración con todas las capas que estamos viendo. También Antonio entendió que antes de ponerse a comprar más cosas, tiene que saber qué tiene dentro de la empresa, porque si bien identificó que la empresa tenía cierta cantidad de activos, había muchos activos que Antonio no sabía que existían y existía mucho echado de IT. Entonces, es necesario que Antonio trabaje y gaste tiempo en identificar qué tiene para saber cómo protegerlo. Antonio también ya ha madurado un poco y entiende que hay atacantes internos, hay amenazas externas y hay capacidades que están fallando y que puedan producir pérdida de integración, falla de disponibilidad y filtración de información sensible. Estas son cosas que Antonio sabe que van a convivir todo el tiempo con la organización, pero que a medida que madure el programa de seguridad se pueden ir mitigando de mejor manera. Antonio empezó a pensar, ¿cómo gestionamos los riesgos? Básicamente la gestión de riesgo para Antonio no puede ser de guata, no puede ser con algo que se aleje tanto del negocio. Entonces Antonio seleccionó la ISO 31000, que es la que se aproxima más a los procesos de negocio y puede ser explicada de mejor forma a la gente que toma las decisiones. Antonio también entendió que el área de seguridad no puede ordenar todo. Hay distintas tareas, distintos procedimientos que tienen que hacer las otras áreas de la organización. Y esto solo se puede apalancar con un gobierno de la seguridad que esté liderado por el mandamás de la organización. También Antonio entendió que tiene que adoptar una defensa de profundidad, indiferente que tenga nube, porque la nube también se sumaría como una capa adicional al modelo. Antonio tiene que ver qué tiene actualmente y ver cómo podría agregar nuevos componentes a la seguridad. Y Antonio se dio cuenta que la seguridad física es sumamente importante porque fuera de proteger los activos, protege a las personas de posibles incidentes para su seguridad eh, personal. Antonio también se dio cuenta que no solo la ciberseguridad y no solo los marcos de ciberseguridad son los importantes, también tiene que ocupar marcos complementarios que le puedan permitir ordenar mucho más la organización. Antonio también seleccionó procesos del internet, seguridad de Internet, seleccionó el SysTop 20 para adoptar las mejores prácticas que pudiese ocupar. A Antonio no le gustaba la ISO 27000, conocía a mucha gente que tampoco le gustaba, pero Antonio se dio cuenta que para ordenar la gestión de seguridad de la información, tiene que seleccionar los distintos controles y controles básicos para poder hacer que esto converse con la organización y sea medible. Antonio se basa en el control de la política de seguridad, los aspectos organizativos para la seguridad, para que se conforme el comité, para la clasificación de activos, para que la matriz funcione, y el control de acceso para generar la política del permiso mínimo. Y la seguridad de las personas y la seguridad física y ambiental, para evitar que en épocas de protestas las personas sufran algún daño, que es lo más importante que todo lo demás dentro de la empresa. Y también Antonio se puso a cuestionar y a pensar que necesita un programa de gestión de incidentes de seguridad de la información, por lo cual dentro de los BASIC que va a implementar, también fue seleccionado. Antonio, entendiendo y habiendo estudiado la ISO 27000, se dio cuenta que la 27000 dice el qué, pero no dice el cómo. Entonces, apoyándose del top 20, seleccionó los controles más técnicos para poder sumar nuevos complementos a su programa de seguridad, desde un punto de vista más técnico. Antonio se dio cuenta que necesita organizar esto en un plan director que pueda ser aprobado
y que pueda ser difundido. Para los amigos de Antonio que quizás no conocen qué es un plan director, básicamente es una definición y priorización de proyectos en materia de seguridad de la información y que tiene el objetivo de reducir los riesgos a los que está expuesta la organización, de una forma ordenada, de una forma medible y de una forma financieramente comprobable. Antonio se dio cuenta que lo primero que tenía que hacer para partir su plan de seguridad es entender si está organizado el sistema de gestión de seguridad dentro de la organización. Es un no. ¿Existe un encargado de seguridad? Es él, pero antes no había. ¿Cuántos ámbitos asegura el programa de seguridad? Ninguno, porque no hay un programa. ¿Existe un comité de seguridad a nivel directivo? Tampoco. ¿Se reúne trimestralmente? Tampoco. ¿Existe un comité de seguridad a nivel operativo? Tampoco. ¿Existe una mesa de gestión de incidentes para cuando ocurra algo en la empresa de Antonio? No existe, pero se conforma algo a medida que van saliendo los problemas. Entonces, este es un proceso que se tiene que formalizar. Y tampoco existe la política de seguridad y no está difundida en la organización. Entonces, Antonio ya sabe cómo partir creando su programa de plan director. Antonio, como le dio priorización a la gestión de activos, él sabe que tiene que identificar todos los activos de información, clasificarlos para entender su criticidad, asignarlos para saber quién es el dueño, asignar la criticidad para saber cuáles tiene que darle mayor cobertura, saber dónde están, etiquetarlos y saber la manipulación que han tenido. También Antonio se dio cuenta que el framework de seguridad digital le puede ayudar en su programa de seguridad, porque este framework fue creado y pensado de una forma de que se haga un liderazgo de gobierno de ciberseguridad. Y también se dio cuenta que el tema de seguridad es bastante difícil y hay bastantes componentes que Antonio quizás no estaba pensando cuando solo pensaba en seguridad de la información. Se dio cuenta que el liderazgo del gobierno de ciberseguridad tiene que ver con una estrategia, con roles y responsabilidades, con gestión de proyectos efectivos, con entrenamiento en ciberseguridad y con capacitación en ciberseguridad. Que no es lo mismo que seguridad de información, son parte, pero esto es específico, componentes técnicos. También se dio cuenta que tiene que hacer una gestión de riesgos de ciberseguridad. Tiene que hacer un cumplimiento local, internacional, tiene que hacer pruebas de ciberseguridad para ver si los sistemas que está publicando en Internet son seguros y tiene que hacer auditoría de ciberseguridad para saber si los sistemas que está publicando cumplen con todas las normas que la organización debe estar cumpliendo. También se dio cuenta que los proveedores generalmente no quieren cumplir las normas de seguridad y quieren trabajar como ellos les conviene, más rápidamente y más fácilmente desplegar los servicios. Entonces Antonio también se puso a pensar cómo le puedo hacer firmar a estos proveedores una cláusula que los obligue a cumplir las políticas de seguridad. Y Antonio también pensó en la subcontratación cuando llegan trabajadores desde afuera y también en la computación en la nube. Antonio entendió que hay un concepto nuevo, que es nuevo, pero siempre ha estado, pero no se menciona mucho en las pocas charlas que pudo ir, que son las operaciones de ciberseguridad, que es la parte no glamorosa de la seguridad y la parte que se gastan todas las horas hombres en solucionar problemas. Son los clásicos problemas que hacen que los compañeros de Antonio se queden hasta la madrugada tratando de solucionar. Se dio cuenta que hay muchísimas cosas que no las puede solucionar él como oficial de seguridad y va a tener que conformar un gran equipo. Lo primero que hace Antonio dentro de su plan director es conformar el Comité de Seguridad de la Información. En este comité está el director, está el jefe de operaciones, el de recursos humanos, el jurídico, el de tecnologías, de finanzas, de comunicaciones y el oficial de seguridad. Todos estos caballeros son los que Antonio lo van a respaldar en sus inversiones, en sus programas, en sus decisiones y van a apalancar todo lo que Antonio quiera crear dentro del programa de seguridad, porque ellos son los que mueven el corazón del negocio. También Antonio se dio cuenta que necesita contratar especialistas. Esto no lo va a lograr solo. Una sola persona no se puede hacer cargo de la seguridad, porque básicamente son muchísimos componentes. Entonces Antonio se pone a hacer un proceso de reclutamiento de especialistas. También nombra a personas de otras áreas que pueden ser evangelizadores como agentes de cambio.
para que lo ayuden en su programa de seguridad y a difundir los awareness que está creando Antonio. Y también coordinador interno, porque esta es una empresa regional que está presente en todas las regiones de Chile y también en Santiago. Entonces necesita gente que lo apoye en las distintas regiones, porque a Antonio le cuesta mucho poder movilizarse a otras partes del país, y más aún con la pandemia. Antonio se da cuenta que la organización de la seguridad parte por tener una política de seguridad, políticas de segundo nivel, normativas, instrucciones y procedimientos y registro de todo lo anterior, para que cuando a Antonio le vayan a auditar, tenga todo a mano y no tenga que volverse loco creando registros que no existen. También Antonio entiende la diferencia entre gobierno y gestión, donde un gobierno va enfocado en la estrategia y la gestión va enfocado al hacer, en la planificación, en el alcance, en los hitos, los entregables y en los KPI. También Antonio se da cuenta de todos los componentes que tiene la seguridad y que leía en los libros de Isaka, y ahora se da cuenta que sí son cosas que se usan, no es letra muerta, y son cosas que finalmente va a tener que empezar a trabajar paulatinamente. También se dio cuenta de que si lo planifica 3 años, conversa mejor con el negocio. Y entonces las personas del negocio le gana credibilidad con ellos, porque le está presentando planes maduros, planes ordenados, planes que se pueden prorratear en 36 pagos, planes que no necesitan de una fuerte inversión inicial, que puede ser una inversión paulatina durante los años, planes realmente desarrollables. También se da cuenta de que la seguridad de la información necesita que se haga un diagnóstico completo en base a un programa definido. Necesita que se haga un alcance para ver qué va a abarcar el cuerpo de la seguridad de la información. También quiénes son los interesados, qué va a hacer cada uno, que se dio cuenta que en su trabajo anterior como TI, cuando no existían las matrices RACI, era súper difícil poder explicarle a la gente que era responsable de algo, porque básicamente nadie se quería hacer cargo de nada. También Antonio hace un programa de gestión del cambio con un plan de comunicación, un plan de capacitación para empezar a crear programas que a la gente le generen un cambio dentro de sus conductas habituales. También Antonio se pone a implementar controles, seleccionó 29, también se pone a hacer un programa nuevo de riesgos y genera capacitación, difusión en intranet, impresa y algunas campañas más. También a Antonio le gustó el tema de las métricas y se pone a hacer mediciones para poder presentársela al equipo del director, lo cual le parece bastante interesante. Y con esto está logrando que el negocio entienda la importancia de poder tener un plan de seguridad. Antonio creó una política que, a diferencia de la mayoría de las políticas, no es letra muerta, porque la hizo asesorándose por la gente técnica del negocio y la gente que ve la parte de los procesos críticos del negocio. Entonces, con ambos, pudo crear una política que es aplicable y usable dentro de su organización. Y también incorporó la seguridad en teletrabajo o trabajo a distancia para poder dar una solución a esta problemática. Antonio propuso crear un programa de cultura de seguridad, donde el factor de éxito es el marketing orientado a cada persona, porque cada persona tiene distintas formas de aprendizaje y cada persona hay que hablarle con una distinta sintonía para generar una empatía y que el programa de seguridad sea efectivo. También Antonio entendió que para conocer el negocio se tiene que meter en algunos procesos de administración, finanzas, proyectos, tiene que conocer completamente los procesos de la organización si quiere aplicar un programa de seguridad de verdad. Tiene que tener conocimiento del giro del negocio, que es a lo que se dedica la organización por la cual recibe los ingresos, y tiene que meterse en investigación y desarrollo para poder ver cómo apalancar con esas áreas de I+D los proyectos de seguridad. Antonio creó un programa de difusión en los cuales hizo cápsulas de sensibilización, hizo una revista digital, hizo videos, hizo un e-learning, una estrategia de alcance, roles de facilitadores,
y generó un escuadrón seguro con gente que tenía muy buena sintonía dentro de la organización y generó la Semana de la Seguridad de la Información dentro de todas las regiones. Antonio, como era de TI, no tenía muy bien sus habilidades blandas, por lo cual empezó a desarrollarlas y generó liderazgo, motivación, influencia, negociación, comunicación, relaciones públicas y toma de decisiones. Todo esto le favoreció a Antonio y se dio cuenta que sin ello es sumamente difícil, independiente de que sea el mejor técnico, lograr movilizar a una empresa, porque las empresas se movilizan con el apoyo de las personas. Y eso le costó algunos meses entenderlo a Antonio. Antonio también sacó algunos quick win para mostrar, porque si la seguridad no se muestra, la seguridad no existe, independiente que sean las mejores medidas técnicas que solo entiende quien las implementó. Antonio generó un inventario actualizado de activos. Generó una configuración de labios donde ya no se podía bootear con cualquier computador, con cualquier dispositivo, cualquier computador. Generó una política de bloqueo de USB, desactivó el PowerShell en los equipos de Windows. También generó la política de permiso mínimo para todos, independiente que no fue tan popular, todos la acataron. Generó una lista blanca de sitios donde solo se accede a lo que necesitan las personas para trabajar. Implementó un segundo factor en los controles de acceso. Se preocupó de que la gente de tecnologías implemente un programa de parchado acorde a las amenazas que van saliendo. Y la gente de desarrollo que parche los software a medida que se van encontrando vulnerabilidades con los programas de escaneo que compraron. Y generó también la política de asignar IP estática, porque antes se ocupaba la IP dinámica en bastantes computadores. También compró algunos software de seguridad y fiscalizó los que estaban instalados para comprobar de que todos los computadores tuvieran las mismas medidas de seguridad. También Antonio desactivó la URL con un sistema de no clic, puso barreras de control física en la zona, generó playbook de respuesta a incidentes para evitar no responder de una manera óptima y difundió las políticas. Todo esto fueron los quick wins que creó Antonio. Antonio también se dio cuenta que debía mejorar su habilidad específica. Tuvo que aprender un poco de seguridad ofensiva, tuvo que aprender seguridad defensiva, normativa, de concientización. También tuvo que entender, no ser experto en seguridad física, privacidad y compliance. Todo esto Antonio tiene que conocerlo, cuáles son sus conceptos principales. Para la hora que Antonio tenga que defender presupuestos o comprar algún proveedor, no vaya a recibir algún producto no tan adecuado. ¿Qué logró Antonio con todo lo anterior? Antonio fue despedido, porque básicamente aceptó un trabajo en los cuales no tenía competencia. Falso. ¿Qué logró Antonio? Crear un área nueva e independiente, separar sus funciones del operativo. El CISO tiene que estar en la estrategia más que en la operación. Definir un proceso de seguridad. Define un gran proceso a nivel de las organizaciones y quedó definido en la parte estratégica. También le dio valor al interior de la organización. Antes de Antonio, a la seguridad solo le importaba a nadie. Y después fue algo que convive con la organización desde que Antonio es el CISO. También ganó el apoyo del subsecretario, lo cual fue bastante beneficioso para la organización, puesto el subsecretario fue quien empezó a liderar los programas de seguridad para proteger a la organización. Antonio logró concientizar a las personas con todas las campañas de marketing orientado a la seguridad que creó. Antonio logró que las personas no fueran víctimas de sus casas de ciberdelitos gracias a que los programas fueron tan efectivos en las personas. También logró empezar a responder los incidentes que antes no se respondían y a reducir la cantidad de phishing porque empezó a gestionar los bloqueos de los mismos. También se dio cuenta que podía gastar tiempo en lo importante y empezó a priorizar los controles que iba a implementar. También Antonio logró crear un área y dar empleo a personas. Y finalmente Antonio logró un aumento después de todo el esfuerzo y corazón que le puso. Antonio finalmente actualizó su LinkedIn y ahora es el jefe del Departamento de Seguridad de la Información.
Sea como Antonio, tome las medidas correspondientes, no se tome la seguridad a la ligera. Si no sabe algo, pregunte. Es mejor pecar de ignorancia a pecar de soberbia. Hay que aprender, esto es difícil y cada vez los ataques van a ser más complejos. Antonio ya lo sabe y desde que se inició en este camino se ha dedicado a aprender solamente. También Antonio entendió que para tener una buena estrategia hay que comunicarse con las comunidades y también Antonio se unió a algunas comunidades que le brindaron su apoyo en momentos que tenía dudas de forma desinteresada y gratuitamente. Así que Antonio invitó a todos los amigos que están escuchando también este webinar a participar de todas estas comunidades que hoy en día están unidas para crear un gran evento gratuito y con 4 días de duración que va a tener una causa benéfica. Este evento se va a crear para mostrar lo que se ha logrado y la buena onda que hay entre todas las comunidades hoy en día. Muchas gracias. Finalmente, voy a dejar las últimas conclusiones. Lo primero es co-crea, deja un recuerdo en este mundo. Si puedes participar en cosas, crear proyectos, donar un poco de tu tiempo, ayuda. Nunca dejes de aprender. Las tecnologías avanzan, todo cambia. A veces pensamos que sabemos todo y nos damos cuenta que no sabemos nada. Por eso, cuestiónense siempre su conocimiento y rétense ustedes mismos. Aporta todo lo que puedas donde estés. No importa que sea una empresa grande, multinacional, o que sea una empresa pequeña, da lo mejor que tengas con la pasión que puedas ponerle a tu trabajo y crece como persona. A veces te equivocas, muchas veces te equivocas y te vuelves a equivocar, pero lo importante es aprender y continuar tu camino tratando de ir por la vida haciendo el bien, independiente que te haya equivocado antes. Estas son algunas conclusiones de distintas situaciones que a mí me han tocado vivir, que a Antonio le tocaron vivir también, y que los que están escuchando este webinar puedan aprender estos simples consejos.